Buenos días, amados hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a seguir con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a seguir profundizándonos en ese estudio y hoy vamos a ver qué es lo que Dios tiene para hablarnos. Por eso debemos estar atentos a su voz para que la escuchemos, la guardemos y la pongamos por obra. Esa es la voluntad del Señor para nuestra vida. Vamos a Romanos capítulo 11. Abra su Biblia en Romanos 11. Vamos a leer los versículos del 11 al 24. Dice así: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 19 dice: Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por ese domingo, por ese hermoso día que nos ha regalado y nos ha permitido estar aquí en esta mañana para alabarte, exaltarte y bendecir tu santo nombre. Y poder una vez más alimentarnos de tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes en esta exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, que me des la sabiduría de lo alto para exponer tu palabra
con autoridad y con fidelidad para bendición y edificación de tu iglesia. Te pido, Señor, usa la vida de ese siervo inútil para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en el estudio pasado que me tocó predicar, nosotros habíamos hablado sobre el mismo capítulo 11, hemos hablado sobre el remanente de Israel, el remanente fiel. El remanente es un grupo de personas que permanecen fiel a Dios. Ese es el remanente. El remanente es la iglesia de Cristo. Somos nosotros, los verdaderos cristianos, que no nos doblamos, como hablaba ahí de Elías, que pensaba que él era el único que no había adorado a Baal, no se había doblado al Dios Baal, al Dios falso, sino que Dios le dijo a Elías: no, Elías, yo he separado 7,000 hombres que no doblaron la rodilla ante Baal. Esos 7,000 o ese remanente son cada uno de nosotros que permanecemos firmes en la fe en el Señor por su gracia. Ese es el remanente fiel. Pero por otro lado, el apóstol Pablo habla en un sentido, podríamos decir, negativo del pueblo de Israel, de muchos de ellos que fueron incrédulos. Conocemos la historia de Israel o el pueblo de Israel como un pueblo duro de servir, un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo difícil en el cual Dios trataba. Y lamentablemente muchos de ellos fueron incrédulos, cayeron y recibieron a causa de su incredulidad juicio de parte del Señor. Como vemos ahí en el capítulo 11, en los versículos, por ejemplo, 7, que ahí menciona lo que Israel buscaba y no lo alcanzó, ya lo vamos a meditar bien en eso. Pero los versículos 8 dice, como está escrito: Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. En términos sencillos, juicio de Dios para los desobedientes, para los incrédulos, para los rebeldes, para aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Eso es un juicio, un espíritu de estupor, es decir, un espíritu de confusión. Ellos no podían discernir las cosas de Dios. Es como un borracho que está fuera de sí, fuera de sus cabales. Dios envía ese espíritu para que justamente no puedan entender su palabra, no puedan obedecerle como consecuencia de su rebeldía. Y ahí el apóstol Pablo menciona también a Salmos 69 cuando dice: se ha vuelto su convite en trampa y en rey, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Terrible declaración de parte del Señor para rebeldes, para incrédulos. Juicio de parte del Señor. Amados hermanos, el mensaje de hoy es la salvación de los gentiles. Como modo de introducción para entender todo eso, ahora vamos a entrar en una pregunta clave que el apóstol Pablo hace en el versículo 11, donde comenzaremos nuestra exposición de la palabra. Versículo 11 del capítulo 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen?
Bueno, ahí ya está la respuesta, pero antes de entrar a la respuesta, esta pregunta nos motiva o nos incentiva a pensar, a meditar, porque esa pregunta es para eso. Entonces, esa es la pregunta. ¿Ha tropezado los de Israel para que cayesen? O sea que la caída de Israel es irreversible. Ya no hay salvación para los que cayeron. Ya no hay salvación para este pueblo que en su mayoría desobedeció al Señor, que fueron incrédulos. De tal manera tropezó Israel para que cayesen y no pudiesen levantar nunca más. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? ¿Cuál fue el problema de Israel? Esa pregunta nos lleva a meditar a eso. ¿Qué pasó con el pueblo? Bueno, vemos en el versículo 7. Vamos a comenzar ahí del capítulo 11 para entender ese tropiezo, esa caída del pueblo de Israel. Versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Y esa afirmación nos lleva a otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que Israel no lo ha alcanzado? Bueno, la misma Biblia nos va a responder esto. Capítulo 9 de Romanos, versículos 30 al 33, para entender qué ha pasado con el pueblo de Israel. Versículo 30 del capítulo 9 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Contraste, más Israel que iba tras una ley de justicia no lo alcanzó. Y ahí está la respuesta de la pregunta, ¿qué es lo que no alcanzó Israel? Una justicia que ellos buscaban por su propio medio, que ahí le va a explicar. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzaron esa justicia que ellos tanto buscaban por medio de la ley? Y ahí está la respuesta, porque iban tras ella no por fe, contraste con los gentiles, que era por fe, sino como por obras de la ley. Y ahí dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está la caída de Israel. Muchos del pueblo de Israel rechazaron la salvación por gracia, ese regalo de Dios para ellos por medio de la persona de Jesucristo, la cual ellos rechazaron. Rechazaron la salvación por gracia para establecer su propia justicia y alcanzar una salvación por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. Y al hacer eso, pensando que iban a ser justificados, alcanzar la justicia es ser justificados, declarados justos por Dios, ser salvos. Y ellos, al intentar ser salvos a través de un cumplimiento de la ley, terminaron cayendo, tropezaron, porque rechazaron la gracia de Dios para establecer una justicia propia, para que a través de sus esfuerzos, de sus méritos, alcanzase la salvación. Y sabemos bíblicamente que la salvación es del Señor, de un principio a fin.
si la salvación es del Señor, nada podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Dios es quien busca al hombre, es quien ha escogido a nosotros para salvación, porque si no fuera así, jamás ninguno de nosotros, estando muertos en delitos y pecados, elegiríamos a Dios. Por ende, es importante entender que si la salvación es del Señor, no tenemos ningún mérito en ella. Lo único que Dios nos manda hacer es creer en Jesucristo. Y de esta manera somos salvos no por nuestras obras, sino al creer en la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo, por eso Él dice en la cruz, consumado es decir, Él ya ha hecho todo. El sacrificio de Cristo fue completo, fue perfecto y fue suficiente para salvarnos. De modo que no hay nada que podamos agregar en ese sacrificio para ser salvos. Vale la redundancia, solamente lo que tenemos que hacer es creer en esta obra que Él hizo por nosotros. Y ahí está, hermanos, la caída, el tropiezo de Israel al rechazar una salvación por gracia e intentar establecer una salvación por sus propios méritos, y fracasaron, tropezaron. Y ahí dice la respuesta de Pablo: en ninguna manera. A pesar de que Israel ha tropezado, ha caído, la respuesta de Pablo es en ninguna manera. Es decir, un no rotundo, contundente. Ellos cayeron, pero Pablo es como que tiene esperanza que muchos de Israel serán salvos. Pablo nunca perdió esa esperanza. Como vemos podemos ver esa esperanza de Pablo en capítulo 10, que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Pablo, a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, él oraba por Israel para que fuese salvo. Esa era la esperanza del apóstol Pablo. Como un judío, él amaba a su pueblo. Y como dice el capítulo 9 de Romanos, versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está expresando algo íntimo que él sentía por el pueblo de Israel a causa de su incredulidad. Y él dice: porque deseara yo mismo ser anátema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Por amor a mis hermanos. Hermanos acá no es hermanos en Cristo, sino que acá Pablo está refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo judío. Mis hermanos según la carne. Él, a pesar de que sabía de la rebeldía del pueblo de Israel, él amaba a su pueblo y tenía esa esperanza de que ellos podrían ser salvos por la fe. Tal era ese amor de Pablo por sus hermanos según la carne, que él deseaba
él mismo ser maldecido por Dios, recibir la maldición de Dios y ser separado de Cristo, cosa que es imposible para un creyente, porque él mismo dijo anteriormente que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez que estamos en Cristo, jamás podemos ser separados de Él. Pero eso era algo que Él expresaba, que Él amaba tanto a su pueblo que Él era capaz hasta mismo de ser separado de Cristo, si eso fuera posible, por amor a sus parientes. Entonces vemos acá la respuesta de Pablo en ninguna manera, porque Pablo tenía esa esperanza de que a pesar de esa caída, había todavía esperanza para muchos de ellos. Y ahí él dice, en el mismo versículo 11 dice, parte B, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Ahí vemos, podríamos decir, un punto positivo en la transgresión y caída de Israel. La transgresión y caída de Israel abrió una puerta de salvación no solo para el pueblo de Israel, sino que se abrió una puerta para todas las naciones de la tierra, incluso a nosotros. Fuimos beneficiados a causa de esa caída y transgresión del pueblo de Israel. Vino la salvación a los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Y esa salvación Dios ha extendido a otras naciones con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para provocarles a celos. Y ese celo no es un celo negativo, sino que era para provocar en Israel un celo positivo. Voy a dar un ejemplo práctico. Ustedes que son padres van a entender perfectamente. Si viene el cumpleaños de su hijo chiquito y usted sabe que a él le gusta el fútbol, entonces tiene pensado en regalar para su cumpleaños una pelota. Y le compra una hermosa pelota y llega su hijo, mira, ese es tu regalo para tu cumpleaños, esa hermosa pelota te regalo. Y el chiquito dice, pero una pelota nomás. Yo pensaba que me iba a dar camiseta, short, los botines, una pelota nomás. No, yo no quiero eso. Entonces el padre va, toma la pelota y dice, ¿no querés la pelota? Bueno, voy a regalar al chiquito de la par entonces. Y el padre va a agarrar la pelota y hace que va a llevar al chiquito de la par. ¿Cuál es la reacción del chiquito? Los padres ya seguramente saben la respuesta. ¿Cómo va a reaccionar el chiquito que no quiere esa pelota que el padre le regala? ¿Cómo va a reaccionar el chiquito? Va a decir, inmediatamente va a decir, no, dame, yo la quiero. Se va a provocar celos y esa pelota que no quería va a pasar a querer. Bueno, básicamente es lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Dios ha regalado una salvación para ellos a través de la persona de Jesucristo. Pero ellos rechazaron esa salvación, muchos de ellos. Entonces Dios lo que hizo, bueno, no quieren ustedes la salvación, entonces ahora la salvación va a ir para los gentiles. Entonces, con esa actitud de Dios de expandir el evangelio también a los gentiles, esa salvación a los gentiles, provocó en ellos un celo, un despertar. Aquello que ellos rechazaron es como que
pasaron a querer esa salvación. Ese es el propósito de Dios con expandir el Evangelio a otros para provocarles a celos y para que ellos pudieran desear esa salvación. Ya lo vamos a entender conforme vamos exponiendo. Y dice, versículo 12, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, es decir, la transgresión de ellos resultó en riqueza espiritual, en salvación para el mundo. Es decir, hay gentiles, o sea, hay pueblo que Dios ha escogido desde un principio para salvación en todas las naciones del mundo. Por eso es la riqueza del mundo. Y dice, cuanto más su plena restauración. Ahí viene esa pregunta del apóstol Pablo con respecto a la restauración de muchos del pueblo de Israel. Esa era la esperanza que el apóstol Pablo mantenía en él. Y el versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Esa carta es dirigida a la iglesia de Roma, que estaba compuesta de judíos y gentiles. Y ahora el apóstol Pablo, él habla específicamente a los no judíos, sino a los gentiles. Y él dice, porque por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Yo soy apóstol a los gentiles. La palabra apóstol en el griego quiere decir enviado, embajador o mensajero. El apóstol Pablo fue salvo por gracia, tuvo un encuentro personal con Cristo. Ese es uno de los requisitos también para ser apóstol, ser enseñado por Cristo, haber presenciado su resurrección y cosas de esas son los requisitos para ser uno. Por eso hoy no hay apóstol. Si hay un apóstol y yo soy apóstol, la pregunta sería, ¿has sido enviado personalmente por Cristo? ¿Cristo te enseñó personalmente y te ha enviado? Si no es así, es un falso apóstol. Entonces el apóstol Pablo no fue apóstol por su voluntad, sino por voluntad de Dios. No se autonombró apóstol como hacen muchos hoy, sino que Dios lo levantó a apóstol, lo salvó, lo constituyó como un apóstol y lo envió con un propósito. Él, siendo judío, lo envió a predicar a los gentiles. Por eso él dice, yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Ahora empezamos a entender un poco mejor el propósito del celo que Dios ha provocado a los hijos de Israel. Ese propósito del celo de Dios era para salvación. Era un celo positivo para que ellos deseasen esa salvación que habían rechazado. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Esa exclusión, esa separación, ese abandono del Señor de parte de Israel es beneficioso, en otras palabras, porque eso
beneficia para la reconciliación del mundo. Y si su admisión, y dice, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Muchos fueron separados, abandonaron, pero hay esperanza para muchos de ellos. Y eso va a resultar en vida entre los muertos, en salvación, en otras palabras diciendo. Ahora vamos a entrar en el versículo 16 al 24. Y ahí el apóstol Pablo usa una metáfora. En el versículo 16, la metáfora de la culinaria. Versículo 16. Y de los versículos 17 en adelante, esa metáfora del fruticultura, mejor dicho. Vamos a entender, dice versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Quizás el apóstol Pablo tenía en mente, hablando de las primicias son santas, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios quiso comenzar un pueblo para sí por medio de un hombre llamado Abraham. Dios lo llamó, Abraham fue salvo, justificado por la fe y santificado para el Señor, un hombre santo para el Señor. Y a través de este hombre, de su descendencia, estamos todos nosotros, la iglesia de Cristo. Dios ha hecho promesas a Abraham, ha hecho un pacto con Abraham y que de él serían bendecidas todas las familias de la tierra, incluyendo todos nosotros, los creyentes. Y si esas primicias son santas, también la descendencia, no todos, porque Pablo también explica algo importante, no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos los que descienden del linaje de Abraham son verdaderos hijos de Dios, sino que los hijos de Dios son los hijos de la promesa, de esta promesa que Dios hizo a Abraham, que le iba a dar un hijo y que de él sería bendita todas las familias de la tierra. Esa descendencia es la iglesia de Cristo, es esa masa restante que es santa porque la raíz es santa, que viene de ahí de los patriarcas. Y ahí dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas, principio. Bueno, versículo 17. Antes de empezar el versículo 17, para que entendamos esa metáfora, ahí vamos a ver en esa metáfora, número 1, vemos las ramas naturales. Vamos a especificar para al desarrollar el mensaje entendamos de qué está hablando. Las ramas naturales son los judíos. El olivo silvestre somos nosotros los gentiles. Y el buen olivo es Jesucristo. Entendiendo eso, ya vamos a entender que el apóstol Pablo va a decir por medio de esa metáfora. Versículo 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Bueno, ¿qué ha pasado? Repito, a causa de la desobediencia, de la incredulidad,
del pueblo de Israel, Dios que hizo, desgajó estas ramas naturales que son los judíos. Los expulsó, los arrancó del olivo, los sacó. ¿Y qué ha hecho? Ha injertado o ha insertado lo que dice ahí, el olivo silvestre que somos nosotros, Dios ha injertado en el buen olivo. Sacó las ramas naturales, los rebeldes, muchos de los judíos, y ha injertado a nosotros. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque somos mejores que los judíos que cayeron, que tropezaron, no en absoluto. Somos igual que ellos, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, es decir, todos somos pecadores por igual delante del Señor. Y todos merecíamos igualmente la condenación eterna. No fuimos injertados porque éramos mejores. Por eso dice que no tenemos que jactarnos. Y es interesante y es importante entender eso. Nosotros no fuimos injertados por nosotros mismos, sino que alguien nos injertó. Y ese alguien es Dios. Y ahí vamos entendiendo lo que la Biblia dice. La salvación es del Señor. Él nos ha tomado y nos ha injertado en el buen olivo que es Cristo. Y vemos que esa práctica de injertar no es una invención nueva de la agricultura, sino más bien es algo muy antiguo desde la época de Pablo. Ese olivo silvestre no era el mismo que el olivo del buen olivo. Hay distintas clases de olivos. Y ese olivo silvestre, que no es el mismo que el olivo natural, fuimos injertados, o sea, contra naturaleza. Dios nos ha injertado en Cristo, en el pueblo de Dios, que no éramos pueblo, pero hemos pasado a ser pueblo de Dios por medio de la fe. Entonces, es importante entender eso, que el Señor nos ha injertado en el lugar de esos que fueron sacados. Y una advertencia en el versículo 8. No te jactes contra las ramas. Y eso a veces pasa mucho. Que muchos cristianos critican a los judíos, que esos judíos son unos fracasados, son unos rebeldes. Mira lo que les ha pasado. Bien hecho con lo que le ha pasado a los judíos. Cuidado. No te jactes por haber sido injertado en el lugar de ellos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Orgullo, ¿no? Ellos fueron sacados para que yo fuese injertado en el lugar de ellos. En otras palabras, soy mejor que ellos. No, no te jactes, porque fue el Señor que nos injertó sin ningún mérito en nosotros, sino solamente por la fe. Eso ha sucedido. Y dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, fueron arrancadas, pero tú por la fe estás en pie. No es por méritos que estás en pie, no es por tus esfuerzos, no es por tus obras, es por la fe, es por lo que Dios ha hecho. Él nos ha injertado
en el buen olivo. Y dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Esa acción de Dios de habernos injertados en el buen olivo no puede ser para nosotros motivo de orgullo, sino de humildad, de temor al Señor. ¿Por qué? Y ya va a explicar el por qué debemos temer. Y es importante que cada uno de nosotros creyentes que fuimos salvos por gracia, tengamos esa actitud de humildad cada día, de dar gracias al Señor, que a pesar de nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos ha tomado y nos ha injertado en Cristo, en la iglesia de Él. Eso es motivo de dar gracias y ser cada vez más humilde delante del Señor. Bueno, ¿por qué debemos temer? Versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, los judíos que fueron desgajados, arrancados, si Dios no perdonó a ellos, a ti tampoco te perdonará. Así como muchos de ellos fueron rebeldes, desobedientes y recibieron juicio de Dios, eso también puede pasar a todos aquellos que desobedecen a Dios, que son rebeldes. Por eso debemos temer al Señor. Y dice, mira pues la bondad y severidad de Dios. Bueno, él explica esas dos cosas. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Fue severo, fue justo y los arrancó por su incredulidad y desobediencia. Esa es la severidad de Dios. Pero la bondad para contigo, o sea, ese olivo silvestre, dice la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuidado. No estamos hablando acá, no vamos a entrar en temas doctrinales de perder la salvación o no, pero eso es una advertencia severa para la iglesia, para los gentiles, que de la misma manera que los judíos fueron rebeldes, desobedientes, Dios envió juicio, Dios los arrancó del olivo, Dios también puede hacer eso a nosotros si somos rebeldes y desobedientes. Por eso debemos temer al Señor. Y dice, versículo 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahí vemos esperanza para muchos que fueron rebeldes, duros. Si esos duros, estos rebeldes, estos que fueron cortados, esos pueden ser injertados nuevamente si se convierten al Señor, si creen en el Señor, ellos volverán a ser injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La salvación es del Señor. Versículo 24 para terminar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
que eso fue lo que sucedió con nosotros, cuanto más estos, que son las ramas naturales, los judíos, serán injertados en su propio libro. O sea que hay esperanza todavía para muchos rebeldes hoy, muchos judíos hoy que todavía permanecen duros, están cegados, pero hay esperanza aún para ellos, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar nuevamente. Conclusión. Bueno, vemos acá que Dios es bueno. Vemos acá que esa desobediencia de Israel ha resultado para bendición y salvación para todas las naciones de la tierra. No que todo el mundo será salvo, sino que hay escogido de Dios en todas las naciones del mundo que escucharán el Evangelio y serán salvos. ¿Cómo aplicar ese mensaje en mi vida, pastor? Bueno, entendemos aquí que es Dios quien ha injertado en el buen olivo. La aplicación de ese mensaje para nosotros es que debemos tener una actitud de humildad y reconocer que no es por nuestros méritos, no es porque somos mejores que los judíos que fuimos salvos, sino porque Dios obró, fue Dios que nos injertó, fue Dios que nos escogió desde un principio para salvación. Por ende, no hay ningún mérito en nosotros. Y lo que debemos hacer ante esto es arrodillarnos, levantar las manos y decir: gracias, Padre, por haberme salvado, por gracia, por haberme escogido desde un principio para salvación, por haberme injertado en ese buen olivo que es Cristo, por haberme injertado en la iglesia, en el pueblo de Dios. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Amados hermanos, agradezca a Dios todos los días por la salvación tan grande que el Señor te ha dado. Dios les bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra una vez más en esta mañana. Gracias por esa salvación que ha llegado a nosotros. Tu palabra dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a ti, Padre. A ti sea toda la gloria. Y reconocemos que no hay ningún mérito en nosotros, que el Señor no ha visto ninguna virtud en nosotros que nos favorecía para salvarnos, sino que por su soberana voluntad tú has decidido amarnos, escogernos y predestinarnos para la gloria. Gracias, Padre. No alcanza las palabras para agradecer lo que tú hiciste por nosotros. Y debemos diariamente no jactarnos, sino humillarnos y reconocer que el Señor es bueno, que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, que el Señor nos ha amado incondicionalmente y lo ha demostrado ese amor incondicional en la persona de Jesucristo en la cruz, que murió por nosotros, satisfaciendo así la justicia del Padre, donde todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Alabado
y exaltado sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.